Hola, mi equipo y yo les vamos a explicar sobre el tema de la Constitución Política Mexicana, su estructura y los derechos de igualdad. Mi equipo está conformado por Jimena Paola, Adrián Diego, Ángel Eliseth, Luis Emiliano, Eduardo Sebastián, Jennifer Yolotzin, José Eduardo, Jal Bautista y yo, Evelyn Luis. Yo soy Evelyn Luis y les voy a explicar un poquito sobre el tema. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento más importante del país, ya que en ella establecen las leyes fundamentales que organizan el Estado y que garantizan los derechos de todas las personas del país que viven en México. La Constitución que actualmente rige en el país fue promulgada en 1917, después de la Revolución Mexicana, y que tiene como objetivo principal asegurar la justicia, la libertad y la igualdad entre los ciudadanos. Esta Constitución está formada por 136 artículos, los cuales se encuentran organizados de 9 títulos y que a su vez estos títulos están divididos en capítulos. Todo esto permite ordenar las normas que explican cómo funciona el país y cuáles son los derechos y obligaciones de los mexicanos. La Constitución se divide principalmente en dos partes importantes: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se refiere a los derechos humanos y a las libertades que tienen todas las personas. En esta parte establecen los derechos fundamentales con la igualdad ante la ley. La libertad de expresión, el derecho a la educación, la libertad de religión, el derecho a la salud y muchos otros derechos que buscan proteger a la dignidad y al bienestar de las personas. Por otro lado, la parte orgánica explica cómo está organizado el gobierno y cómo funcionan las instituciones del Estado. Aquí se establece la división de poderes que existen en México: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de estos poderes tiene funciones diferentes para evitar una sola autoridad que tenga todo el control y así mantener un equilibrio en el gobierno. Dentro de la estructura temática de la Constitución encontramos títulos importantes. Por ejemplo, el título primero habla sobre los derechos humanos y sus garantías, además de explicar quiénes son los mexicanos y quiénes son los extranjeros y quiénes pueden ser considerados ciudadanos mexicanos. El título segundo se refiere a la soberanía nacional y a la forma de gobierno, así como las partes que lo conforman la federación y el territorio nacional. El título tercero explica la división de los poderes, detallando las funciones del poder legislativo y el poder judicial. Los siguientes títulos tratan sobre otros temas importantes sobre el funcionamiento del país, como las responsabilidades de los servidores públicos y la organización de los estados, de la Federación y de la Ciudad de México. El trabajo y la previsión social, así como las reglas generales que deben seguirse para mantener el orden dentro del Estado. También se incluyen títulos que explican cómo se puede realizar reformas a la Constitución, ya que con el paso pueden surgir nuevas necesidades de la sociedad que requieran cambios en las leyes. Finalmente, existe un título que habla sobre la inviolabilidad de la Constitución, lo que significa que nadie puede ignorar o actuar encima de ella. Mi nombre es Jimena Paola Zaratargueta. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la carta magna y norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, que son 3: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entre los 3 órdenes diferenciados de gobierno federal, estatal y municipal,
y entre todos aquellos y los ciudadanos, asimismo fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en el que el poder se sienta y establece el pacto social supremo de sociedad, los derechos y los deberes del pueblo mexicano, que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitores. Hola, mi nombre es Enrique Crisino, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la ley más importante de México, ya que pues establece normas como que fundamentales para organizar el país y el funcionamiento del gobierno y de los derechos y deberes de los ciudadanos. Fue promulgado el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Santiago de Querétaro, como resultado pues, de cambios sociales y políticos que surgieron como después de la Revolución Mexicana. Esta constitución sustituye la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y buscó pues, establecer como que mayor justicia social y mejorar las condiciones de la población. La Constitución tiene como principalmente objetivo de regular la vida política y social y económica del país. En ella como que se establecen pues los derechos humanos, las libertades y las garantías de proteger a otras personas que viven pues en México. Estos derechos como que incluyen a la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno y el derecho a la propiedad. Además de que estos se dividen como en 3 poderes. El poder Primero puede decir el poder ejecutivo, que es que lo de cabeza pues que el presidente pues de la república tiene como que se encarga pues de gobernar pues el país y aplicar pues las leyes. El poder legislativo que es formado pues por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tienen pues la función de crear y modificar las leyes. Luego está el poder judicial, que es integrado por jueces y tribunales, cuyo función pues es interpretar las leyes y asegurar pues que se cumpla pues de manera justa. Hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la ley máxima y fundamental que rige actualmente en México. Su vigencia y origen fue formulada por Venustiano Carranza en Querétaro, reformando la Constitución de 1857 para atender demandas sociales. Su contenido se divide en 136 artículos organizados en 9 títulos junto con artículos transitorios. Su estructura está formada por una parte dogmática que reconoce derechos humanos y garantías individuales. Su parte orgánica que define la estructura del Estado, la forma de gobierno, república representativa, democrática, federal y la división de poderes. Derechos de igualdad en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Muy importante es porque dicen que todas las personas deben de ser tratadas de la misma manera ante la ley. Esto significa que nadie debe de recibir un trato peor o injusto por su forma de ser, su origen, su forma de pensar o cualquier otra característica. La idea principal de estos derechos es que todas las personas valen lo mismo y tienen la misma dignidad, sin importar si son hombres o mujeres, si tienen más dinero o menos dinero, o si nacieron en otro lugar o si piensan diferente. En la Constitución se explica que en México todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades. Esto quiere decir que nadie debe de ser discriminado. Su piel, su idioma, su religión, su forma de vestir, o si tiene alguna discapacidad o por cualquier otra razón. La ley busca que todas las personas puedan vivir con respeto y tengan las mismas oportunidades para estudiar, trabajar, participar en la sociedad y vivir con libertad. Mi nombre es Ángel Eliseth Vargas Moreno y soy política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema de México. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917, después de la Revolución Mexicana.
con el objetivo de establecer las bases para la organización del país, regular el funcionamiento del gobierno y garantizar los derechos de los ciudadanos. Esta Constitución sustituyó a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 e incorporó importantes derechos sociales que antes no estaban reconocidos. La Constitución establece que México es una república democrática, representativa y federal. Esto significa que el poder proviene del pueblo, que los ciudadanos eligen a los gobernantes mediante elecciones y que el país está formado por estados libres y soberanos unidos en una federación. Uno de los principios más importantes de la Constitución es la división de poderes, que evita que una sola persona o institución tenga todo el control del gobierno. Los tres poderes son el poder ejecutivo, encargado de gobernar y aplicar las leyes y encabezados por el presidente de la República; el poder legislativo, que tiene la función de crear y modificar las leyes y está representado por el Congreso de la Unión, el cual se divide en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; y el Poder Judicial, encargado de interpretar las leyes y garantizar que se cumpla, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución también reconoce y protege los derechos humanos de todas las personas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley más importante de México. Fue creada en 1917 y establece cómo se organiza el gobierno y cuáles son los derechos y obligaciones de las personas. Primero, la Constitución protege los derechos de todos los ciudadanos, como el derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión y a ser tratados con igualdad. También explica que el gobierno se divide en tres poderes: poder ejecutivo, dirigido por el presidente que gobierna el país; poder legislativo, formado por diputados, senadores que crean las leyes; poder judicial, que se encarga de hacer cumplir las leyes y resolver problemas legales. Además, establece que México está formado por estados y municipios, cada uno con su propio gobierno. La Constitución también habla sobre la educación gratuita y laica, los derechos de los trabajadores, y que los recursos naturales del país pertenecen a la nación. La Constitución es muy importante porque establece las reglas para que el país funcione. Mi nombre es Eduardo Sebastián Ava Pérez, política de los Estados Unidos de México, que es la ley suprema de México, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro por Venustiano Carranza. Es famosa en todo el mundo por ser la primera en incluir derechos sociales como la educación y el trabajo. ¿Cómo se estructura? Bueno, son un poco de dos partes. Para que sea fácil y lo podamos entender sencillo, lo voy a dividir en dos secciones. La dogmática, que son los primeros 29 artículos que hablan de nuestras garantías individuales, los derechos humanos. Y la orgánica, el resto de los artículos que explican cómo se organizan el país, o sea, cómo se organiza el país, el gobierno, el Estado y las leyes. En primer lugar, los tres artículos estrellas, tenemos el artículo número 3, derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria. Tenemos el artículo número 27, que es la propiedad de las tierras y el agua que pertenece a la nación. Y uno muy importante es el artículo 123, los derechos de los trabajadores. Esto nos dice que jornadas de 8 horas y salario mínimo, que son jornadas de 8 horas, salario mínimo y días de descanso. Al igual que en muchas democracias, el poder en México no es de una sola persona, se divide en tres partes: el poder ejecutivo, que es el presidente; el legislativo, que es el Congreso, y esto nos incluye lo que son los diputados y los senadores; y el judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, que se supone que, no se supone que es lo lo mejor.
Para cerrar, les puedo comentar que nuestra Constitución tiene 136 artículos y aunque ha cambiado mucho con el tiempo, sigue siendo la base que nos protege como mexicanos, o sea, la base que protege nuestros derechos como mexicanos que somos. Mi nombre es Jennifer Yolotzin Durán Díaz y hoy voy a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la ley suprema de México que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 después de la Revolución Mexicana. Esta establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como el funcionamiento del país. La Constitución también define la división de poderes en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, esto para evitar que una sola persona tenga todo el poder. También protege derechos fundamentales como la educación, la libertad, la igualdad, la justicia y la participación de los ciudadanos. En conclusión, su objetivo es garantizar el orden, la justicia y el respeto hacia los derechos humanos en México.